Eh, Buenos días, ingenieros y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre lo que son los dispositivos de mando y distribución. Eh, el grupo está integrado por Carvajal Elizabeth, Cedeño Beni, Valverde Joao, Vélez Nicole. Y quien les habla, Zambrano Deito. A continuación les voy a hablar sobre lo que son los dispositivos de mando y distribución. Los dispositivos de mando y distribución, pues se pueden decir que son varios dispositivos piloto en conexión, pues, o en serie o en paralelo, para el control de arranque y parada y que pueden accionar un dispositivo primario y eh, poderle dar, por ejemplo, por ejemplo, son los relés de sobrecarga, generalmente están incorporados al motor de arranque. También podemos decir que se emplean también en las acciones diarias, cuando un motor sufre una sobrecarga, los dispositivos los requisitos pues, de estos dispositivos pues, son eh, extensos pues, y varían dependiendo de su función. La función pues, de estos dispositivos de mando pues, y señalización pues, se utilizan pues, para establecer una comunicación segura entre el hombre y la máquina, entre aplicaciones típicas, entre estas están pues la activación de funciones de la máquina críticas o de modos operativos específicos, y la detención segura de movimientos potencialmente pues peligrosos para los componentes de máquinas e instalaciones. Pues la importancia de los automatismos pues se habla de contactos abiertos o cerrados, pues se entiende siempre que el estado de dichos contactos, pues es así cuando los aparatos están en reposo, sin que su bobina pues reciba tensión o sin que exista alguna causa ajena, pues que esta pueda modificar su posición. También tenemos los dispositivos pues de distribución, pues que estos son un accesorio pues de montaje pues que nos sirven pues como ayuda para suministrar a los componentes pues, de prueba, pues, como podemos ver los chasis de PX y las interfaces entre humano y máquina, o dispositivos de almacenamiento de datos. La función de estos, pues, tenemos que lo que es agregar redes de armario de cableado a escala, pues agregar dominios de difusión de capa 2 y los límites de routing de capa 3. También proporcionar funciones inteligentes del switching y del routing y de la política de acceso a la red para acceder al resto de la red. Y también proporcionar una alta disponibilidad pues, del usuario pues, final mediante los switches de capa de distribución redundantes y también las rutas de igual costo al núcleo. También proporcionar pues, las series diferenciadas a distintas clases de aplicación. También proporcionar un límite de control entre las capas. Y entre los dispositivos, pues, los tipos más comunes de distribución, pues tenemos el router, que este se ubica pues en una capa de distribución, pues conectan las redes locales entre sí, dirigen el tráfico y pueden decodificar pues y leer mensajes que reciben, también recibir, utilizar la IP pues eh, para reenviar paquetes a otras redes. Como podemos ver aquí, pues es un router Cisco 4000 series. La serie 4000 pues representa una arquitectura pues de servicios múltiples para sucursales, pues estas ayudan pues a conectar a cualquier usuario a través de cualquier conexión y ofrecer una experiencia al usuario superior. Disyuntores o breakers. Un breaker, también conocido como un disyuntor o un interruptor de circuitos, es un equipo que está de manera automática, que se utiliza para cortar las corrientes cuando se cumplen ciertas circunstancias. Este interruptor es mundialmente usado en los circuitos eléctricos, pues debido a que son accesibles, son duraderos y protegen los aparatos eléctricos y por lo consecuente también a personas de varios accidentes. Una de sus principales ventajas que tenemos es que a no ser que ellos sufran daños excesivos, ya que los breakers cortan un circuito eléctrico bajando sus interruptores y así se ahorra dinero. También tenemos
Su capacidad de interrupción de los breakers. Hay dos datos de placas que son muy importantes que siempre se deben considerar, que es la capacidad de interrupción de sus servicios, que es la máxima corriente de falla que un breaker puede sufrir sin tener daños permanentes. También tenemos la capacidad de interrupción última, que esta es la máxima capacidad de interrupción que tiene un breaker, pero en este caso sufriendo daños de manera permanente. La durabilidad de un breaker, estos tienen una vida útil tanto como mecánica y tanto como eléctrica. Ambas se especifican en ciclos. El primero, que es la durabilidad eléctrica, indicada a la cantidad de veces que un breaker se puede disparar en respuesta a sus sobrecargas o fallas eléctricas. La durabilidad mecánica, aquí, esta es la que nos indica las veces que un breaker se puede adicionar de manera manual. En los tipos de breakers o disyuntores, como quisiéramos llamarlo, tenemos el breaker miniatura, que este es de tipo Real DIN. Este nos dice que su principal ventaja es la versatilidad, debido a que los redes DIN se utilizan para montar diversos tipos de equipos eléctricos, también pueden ser informáticos y son muy comunes en los sitios industriales. Los breakers para redes DIN, estos toman una ventaja de aquello, ya que se puede integrar fácilmente con casi sin cualquier sistema de protección y control. Es muy sencillo hacerlo. Los breakers miniatura enchufables, que estos son en pulgadas, este tipo de breakers son caracterizados por su facilidad de instalación, como se lo indica su nombre. Tan solo se debe enchufar en un tablero eléctrico que sea compatible siempre con los tableros eléctricos de MCB enchufables. Estos son muy prácticos en las aplicaciones donde no se requiere un mayor dispositivo por parte de los breakers en tablero. Por lo general, estos los aplicamos en los sistemas eléctricos residenciales o también ya sean comerciales pequeños. Los breakers de caja moldeada. Los breakers de caja moldeada, estos operan de una manera termomagnética, así como los MSB, pero ofrecen algunas características adicionales, como los en que ellos cuentan con parámetros de disparos ajustables, por lo que son muy útiles cuando la protección debe afinarse según el equipo al que esté conectado. Mientras los breakers miniatura, por lo general, son para la corriente por debajo de los 100 amperios. Los MCCB, estos producen para una mayor gama de aplicaciones. Hay unos MCCB con corriente nominal por debajo de los 100 amperios, que estos llegan hasta unas unidades que exceden los 2500 amperios. Los breakers de protección de motores. Estos se los conoce como MPCB por su nombre en inglés, protección de motores en el circuito. Bueno, este tipo de breakers incluye tanto la protección como la sobrecarga térmica o eléctrica, como protección de sus contracorrientes en las fallas magnéticas que pueden existir. Las características de disparo de un MPCB están diseñados especialmente para los motores. Estos así que permiten la corriente del arranque para así ir evitando sus sobrecorrientes que se exceden durante su duración o la magnitud normal que deben tener. Un breaker protector de circuitos de motores. Estos se los conoce como MCP por su nombre en inglés. Este tipo de breakers
se ofrece como únicamente una protección magnética, la cual está en contracorrientes de falla, por lo que siempre se dispara de una forma instantánea. Al usar un MCP como este, la protección contra la sobrecarga se promueve en forma separada con un relé sobrecarga y un contactor también. El breaker hidromagnético. Este tipo de breaker se utiliza cuando su condición del sitio afecta mucho a las operaciones del breaker termomagnético. Uno de sus ejemplos pueden ser cuando las temperaturas son muy bajas, capaces de evitar el disparo de protección térmica, o también viceversa, sus temperaturas muy altas, las cuales son capaces de activar la protección térmica sin haber ninguna falla. O también la humedad demasiada alta, a la cual se puede absorber el calor y así evitar que se active su protección térmica. Los breakers hidromagnéticos, estos tienen un mecanismo de protección contra la carga que es independientemente de la temperatura. Estos son los movimientos que los convierten en sus soluciones, que son ideales para sus aplicaciones marítimas, vehículos, cuartos con generadores eléctricos y en general, cualquier industria con extremos de temperatura o de humedad. Las ventajas de los disyuntores o breakers. Los breakers eléctricos reducen el impacto que puede traer algunos problemas con respecto al servicio eléctrico, reduciendo así las posibilidades de los aparatos eléctricos, así anexando a que su red sufra daños de manera permanente, como los son tensión del trabajo, que este es un voltaje alto, en el que está diseñado, pueden ser monofásicos o trifásicos. Otro de ellos son su intensidad nominal, al igual que la tensión. Este es un valor de la corriente. Desventajas de los disyuntores, breakers o interruptores. El costo de su interruptor se vuelve excesivo a voltajes más altos. También tenemos otra que necesita supresores de sobretensión adicionales para la interrupción de bajas corrientes de magnetización a cierto rango. Aquí tenemos un ejemplo de los breakers. Tenemos un circuito de 15 amperios por 1,25, que esto nos da 18,75 amperios. Un breaker será utilizado de 20 amperios. Si nuestro circuito es de 220 voltios, que es monofásico, utilizaremos un breaker de dos polos, es decir, un polo en cada fase. Los breakers sobrepuestos o enchufables. Aquí tenemos el interruptor termomagnético, que abre un circuito cuando supera su capacidad nominal. A mayor sobrecarga, menor tiempo de respuesta. Es decir, entre más aparatos eléctricos tenemos conectados, es decir, una sobrecarga, porque tenemos muchos aparatos eléctricos conectados, menor tiempo será nuestra respuesta. Por decir, cuando eh, tenemos muchos aparatos en una casa conectados, ¿no? Y vamos a encender un foco y muchas veces el foco dura 1 o 2 segundos al encender, es decir, tenemos un menor tiempo de respuesta debido a la sobrecarga que tenemos. Un interruptor diferencial. Este dispositivo electromagnético nos protege de las consecuencias que se pueden derivar de una fuga de corriente en nuestra instalación. Un interruptor diferencial
también conocido por sus siglas ID, también conocido como RCD, RCCB, GFCI o dispositivo diferencial residual. Este es un dispositivo electromagnético que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto con partes activas de la instalación, por lo que es un contacto directo, o con elementos sometidos a potencial debido, como por ejemplo, a una derivación por falta de aislamiento de partes activas de la instalación, lo que es como un contacto indirecto. Y también protegen contra los incendios que pudieran provocar dichas derivaciones. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona? Ya, las corrientes de entrada y de salida tienen un diferencial muy pequeño. Cuando este diferencial sobrepasa la sensibilidad para el que están calibrados, los interruptores, esto lo que tienden a hacer, se crea una corriente que activa el electroimán, que a su vez posibilita la apertura de los contactos del interruptor e impide el paso de corriente. El interruptor diferencial, hay un botón de prueba que simula un efecto en la instalación y por lo tanto al ser pulsado, la instalación deberá desconectar. Se recomienda probar el interruptor periódicamente. Siguiente. Existen diferentes grados de sensibilidad para establecer el valor de la corriente con el flujo que pase se desconectará. Muy alta sensibilidad, 10 miliamperios, alta sensibilidad, 30 miliamperios, sensibilidad normal entre 100 y 300 miliamperios y baja sensibilidad entre 0,5 y 1 amperio. Hay, como lo indica aquí la diapositiva, hay varias clases de interruptores diferenciales en el cual existen 3 categorías básicas, que es la clase AC, clase A y clase B. Les voy a hablar sobre la clase AC. Es la estándar. Estos interruptores son aptos para todos donde se prevén corrientes de defecto a tierras senoidales. Asegura la desconexión ante una corriente diferencial alterna. La clase A permite detectar corrientes de fuga alternas o pulsantes con o sin componente continúan aplicadas bruscamente o de valor creciente. Son especialmente aptos para proteger equipos con componentes electrónicos alimentados directamente por la red eléctrica sin conexión de transformadores. La clase B, estos aptos para los mismos tipos de corriente de la clase A, corriente alterna, y continua pulsante, además para corriente continua aislada, como por ejemplo las procedentes de rectificadores de simple alternancia. Siguiente, por favor. Bueno, por último, ¿qué hace el interruptor diferencial? Se trata de dispositivos electromagnéticos cuya función principal es interrumpir inmediatamente la corriente cuando detectan una falla o fuga en el circuito eléctrico. Detecta la intensidad de la señal en todo el circuito, comparando la potencia de salida y de entrada de este mismo. Ya hay sensores relé y contadores. Sensores relé. Un relevador, o también conocido como relé, es un interruptor que puede ser conectado eléctricamente. Este dispositivo también puede entenderse como un controlador electromecánico. Son elementos que ayudan a monitorear y controlar el estado de los distintos componentes y sistemas de un automóvil y forman parte de la instalación de un vehículo. El relé o relevador viene a ser un interruptor eléctrico que está compuesto de una bobina conectada a una corriente. Cuando la bobina se activa, produce un campo electromagnético que hace que el contador de relé, que está normalmente abierto, se cierre y permite el paso de la corriente por un circuito. Se usa en sistemas que requiere controlar una carga o usar un interruptor que se pueda controlar eléctrica o mecánicamente. Una de las aplicaciones originales fue usarlo para diseñar máquinas de estado finito autómatas. Una de las aplicaciones actuales es el de controlar carga inductiva o resistiva mediante pulsos de control digital. Los relés también son usados en equipos de prueba, sistemas de comunicación, seguridad, medición,
circuitos de potencia, inversores o sistemas de potencia fotovoltaicos. Ya es importante utilizar este tipo de interruptor eléctrico porque nos permite el paso de la corriente eléctrica cuando está cerrado o interrumpirlo cuando está abierto. Pero es que accionando eléctricamente, no manualmente. Las principales ventajas que presentan los relés son adaptación sencilla a diferentes valores de tensión, también lo que es la insensibilidad a altas temperaturas extremas, ya que aseguran un correcto funcionamiento a temperaturas comprendidas entre menos 50 grados Celsius y 80 grados Celsius, dependiendo también de los fabricantes. Ya hay la conexión de varios circuitos independientes, la separación galvánica entre circuito de mando y la potencia. Y asimismo los relés presentan importantes inconvenientes que estos deben ser conocidos, entre ellos los contactos defectuosos por oxidación de estos, la creación del arco voltaico que afectan con efecto de abrasión a contactos, ruidos elevados de conmutación, sufren una excesiva influencia por los agentes externos del entorno industrial. En este caso, como ejemplo, podemos poner el polvo. El tiempo de conmutación excesivamente alto en comparación con otros componentes, ya que el tiempo de conmutación es el tiempo necesario que necesita un relé para pasar del contacto conectado a desconectado y viceversa. Existen diferentes tipos de relé. En este caso está el relé electromecánico, que tiene variantes según el mecanismo de activación. Pueden ser de tipo armadura, el núcleo móvil, red, entre otros. Está el relé de estado sólido, que estos son utilizados en situaciones donde hay un uso continuo de los contactos de relé y se precisa una mayor velocidad en la conmutación. Los relés de corriente alterna, los relés temporizador o de acción retardada. Con estos relés se consigue que la conexión o la desconexión se haga pasando un tiempo determinado. Los relés térmicos que se utilizan para proteger los motores de las sobrecargas y los relés Arduinos que con una placa de Arduino podemos controlar un relé. Sensores contadores. Los contadores y encoder se dedican al reencuentro de pulsos. ¿Pero por qué? Ya, a veces la aplicación realmente está contando, pero muy a menudo se hace para medir ángulos o la posición angular. Los sensores de posición y de posición angular se pueden encontrar en una amplia gama de aplicaciones. Y entre ellas está la detección de la posición del volante, la detección de la posición del pedal, la detección de la posición del acelerador, la detección de par, el monitoreo y control de máquinas y procesos, y mantener referencias de posición absoluta en máquinas, SNC, control de la posición absoluta del paciente de máquina, que es CNC y MRI, posición en la retroalimentación de robótica de todo tipo, sistemas electrónicos, especialmente para la interfaz humana, aplicaciones de cintas transportadoras, sensores de estacionamiento. Ya en los tipos de sensores contadores. Hay varios tipos de sensores contadores y encoders que se utilizan en la adquisición de datos en la actualidad que incluyen estos tipos de sensores. Entre ellos el sensor de proximidad. Este detecta un objeto que se acerca a una distancia prescrita del sensor y emite un pulso. Se utiliza para aplicaciones de conteo, tacómetro y velocidades de rotación. Encoder rotativos. Es un sensor de giro, de eje giratorio que emite señales ABC, A, B y Z con hasta miles de pulsos de resolución alrededor de 360 grados. Los encoders lineales, ya la misma tecnología que un encoder rotativo, excepto que estos encoders funcionan de forma lineal, es decir, en línea recta. Y a los sensores de engranaje dentados, se conoce como sensores con número definido de pulsos por revolución, generalmente de 60 o a veces con dientes faltantes de 62 para el ángulo o punto de partida. Y hay los sensores ópticos que viene a ser el sensor de ángulo óptico sin contacto que detecta un agujero o un disco giratorio o rayas blancas y negras en la cinta fija a un eje.
A continuación, yo les voy a hablar sobre los pulsadores. Los pulsadores son dispositivos simples que mantienen una simple función, encender y apagar. Estos cotidianamente se usan día a día en casos como interruptores de luz. La función dentro de un pulsador se trata de unir dos cables. Estos permiten encender la luz o que una tostadora se caliente. Por lo general, los pulsadores trabajan bajo una acción eléctrica que activa o desactiva una determinada función en la mayoría de los casos. ¿Cómo funciona un pulsador? Como les mencioné, estos necesitan ser accionados para que suceda el mecanismo de apertura o cierre de la corriente eléctrica. Pese a esto, como su funcionalidad es simple en casos cotidianos, también hay situaciones con funciones más complejas, tales como los casos industriales. Los tipos de pulsadores. Los tipos de pulsadores van a ser distintos de acuerdo a su naturaleza y necesidad empleada. Sin embargo, en los tipos de pulsadores más comunes tenemos al pulsador momentáneo, que son aquellos que no tienen una ubicación en específico y ocasionan un leve cambio en los circuitos eléctricos. Tenemos para ambientes severos, que estos son diseñados para adaptarse al trabajo al aire libre y suelen ser empleados como en máquinas industriales o en situaciones de minería. Tenemos a los pulsadores de plástico, que estos son muy empleados en el encendido de motores de metalurgia, de gas y de minería. Tenemos a los pulsadores de enganche, que los pulsadores de enganche tienen la función de empujar el mecanismo para que haya una acción entre abrir y cerrar. Y por último tenemos al pulsador inalámbrico. Estos suelen ser usados frecuentemente en plantas de cemento, alimentación y automoción. Después de haber mencionado los tipos de pulsadores más comunes, les voy a hablar sobre los tipos de pulsadores más empleados en situaciones industriales, que cabe recalcar que la intención de emplear un pulsador va a variar mucho en las situaciones industriales, puesto que aquí su aplicación va a ser muy notoria de acuerdo al caso. Como por ejemplo, mantenemos que un pulsador es empleado en un puente de dos posiciones, en un portón de acero, en una grúa o inclusive hasta en un elevador que carga pesos pesados. Así que su aplicación necesita ser más concreta para situaciones industriales. Tenemos a los interruptores selectores eléctricos. Estos tienen una perilla giratoria que pueden descansar en cualquiera de sus dos posiciones, ya sea en encendido o apagado, o inclusive en neutro. Tenemos a los pulsadores eléctricos, que son simplemente botones que cambian el mecanismo para controlar alguna acción o algún proceso de una maquinaria. Tenemos a los interruptores de palanca, que solamente abarcan dos situaciones, que es apagado y encendido. Tenemos a su vez a los pulsadores de mercurio, cuya principal característica es que posee una gota de mercurio internamente dentro del reflector de vidrio. Estos suelen ser utilizados para casos más especiales. Continuando con los tipos de pulsadores, tenemos al interruptor deslizante. Este tiene una función muy básica. Simplemente consiste en deslizar y suele emplearse como un interruptor selector. Es deslizando encendido o apagado. Tenemos a su vez el interruptor giratorio, que este se opera girando la cabeza para que indique cierta condición. Son muy frecuentes en las áreas industriales, son los que más se suelen utilizar. Tenemos, por otro lado, los interruptores de cambio de temperatura, que estos están configurados para ser accionados bajo cierta temperatura. Este tipo de interruptores puede ser muy útil para establecer algún factor de seguridad en las industrias. Y por último, tenemos a los interruptores de presión, que estos se utilizan generalmente en las industrias del automóvil, pero también también pueden ser usadas para controlar un factor de seguridad en una planta de producción. A continuación, yo les voy a hablar sobre las botoneras. Hay quienes los llaman interruptores, pulsadores o sistemas de señalización, pero para distintas situaciones se los suelen conocer como botoneras. Estos utilizan los colores como expresión de lectura. Este es su código, puesto que, digamos, por ejemplo, el color rojo va a significar emergencia, lo que quiere decir que se debe accionar en casos de condiciones peligrosas o de riesgo. El color amarillo significa anomalía, que este color se utiliza cuando hay presencia de alguna situación anormal.
El color azul debe ser activado cuando hay una acción obligatoria, como por ejemplo una función de rearme, pero sin embargo también hay botoneras de otros colores, como por ejemplo el blanco, el gris y el negro, pero es importante mencionar que estos no tienen un significado en específico, ya que aún no es otorgado, pero se pueden utilizar para alguna función determinada. Con respecto a los tipos de botoneras, nos encontramos con botoneras industriales para ambientes severos, que estos se adaptan y funcionan al aire libre sin inconvenientes. Tenemos a las inalámbricas con batería, que se utilizan en fábricas de automoción, cemento, alimento y entre otras. Tenemos a las de plástico, luces piloto, que este tipo de botoneras son implementadas en motores de petróleo, de gas, e inclusive en minería. Tenemos a las botoneras con enclavamiento. Las botoneras con enclavamiento pueden mantenerse en una o varias posiciones de acuerdo a su labor, de acuerdo a lo que se necesita. Las botoneras momentáneas producen un cambio temporal en el estado del circuito eléctrico, o sea que solamente es para un determinado tiempo y para una determinada ocasión. Las botoneras de retención, por otra parte, poseen un resorte de retorno que se mantiene en esa posición hasta que sea accionado por otra fuerza. Este tiene que estar en encendido por un determinado tiempo hasta que otra acción u otro cuerpo pueda accionar de nuevo este botón. Y por último tenemos a las botoneras con llaves, que estas como tal poseen una llave que cuando es incorporada, el dispositivo activa su funcionamiento. Sin dicha llave, la botonera no va a ser activada. Ahora les voy a hablar sobre los switch. Después de haber culminado con los interruptores, pulsadores y o botoneras, les voy a hablar sobre los switch. Los switch son dispositivos de interconexión, pero estos tienen dos ámbitos de actuación en redes telemáticas. En un primer nivel se encuentran los más conocidos, que son los routers. Estos se encargan de la interconexión de redes, pero sin embargo, en otro nivel estarían los switches, de los que les voy a hablar, que estos son encargados de la interconexión de los equipos dentro de una misma red. Son cosas muy diferentes. Un switch o conmutador, como también se lo suele llamar, viene a ser un dispositivo de interconexión utilizado para conectar distintos equipos en una sola red, formando lo que se lo conoce como una red de área local, LAN, y cuyas especificaciones técnicas vienen a seguir un estándar conocido como Ethernet. Eh, En realidad, los switches no son los únicos elementos encargados de la interconexión de dispositivos de una red local, pero sin embargo son los que más se utilizan. Por último, los conectores jack. Eh, Existen diferentes tipos de conectores jack. Por norma general, tenemos que estos se van a distinguir de acuerdo a sus colores y a sus milímetros, ya que cada uno es otorgado o es empleado para una determinada situación. En los conectores jack tenemos a los conectores jack 2,5 milímetros. Este es el tipo de conector más pequeño. Estos no son muy habituales en la actualidad, pero sin embargo sirven para algunos dispositivos que apenas se ven. Por ejemplo, algunos auriculares. Tenemos a los conectores jack 3,5 milímetros, que su nacimiento data entre el 1964 y 1966 y este es el más utilizado, puesto que se utiliza para PCs, para dispositivos de reproducción de música, portátiles y cualquier otro dispositivo electrónico. Inclusive en la actualidad existen equipos que no son electrónicos, pero sin embargo están a la venta y cuentan con un conector jack para poder enchufar otros aparatos. Tenemos al conector jack 6,3 milímetros, que se sabe que aunque este fue el tamaño original cuando nacieron los otros diferentes tipos de conectores jack, en la actualidad apenas se utilizan. Cuando se crearon eran utilizados con mayor frecuencia en teléfonos públicos y como ya no mantenemos ese sistema de teléfonos públicos, está desapareciendo este tipo de conector. Y por último tenemos a los conectores jack hembra, al hembra y al macho.
Los tipos de conectores jack, hembra y macho son muy utilizados en todo tipo de cables. En concreto, estos se utilizan en la mayoría de casos en, en la actividad de la aviación. Bueno, ingeniero, pues para concluir esta primera exposición, pues podemos concluir con que se puede pues emplear varios dispositivos pilotos en conexión, serie o paralelo para el control de arranque y que estos pueden accionar pues un control primario. Esto estamos hablando sobre lo que son los controles de dispositivos de mando y de distribución y también los breakers. Por ejemplo, por los relés de carga, pues, de sobrecarga, pues generalmente, pues, incorporados, pues, al arrancador, pues, del motor, son realmente, pues, dispositivos pilotos, pues, o de mando, pues, utilizados para controlar el dispositivo, pues, primario, entrando en acción, pues, siempre que el motor sufra una sobrecarga. También podemos decir que un interruptor diferencial, pues, ID, también conocido como RCD, RCCB, o eh, el GFCI o dispositivos también diferencial de residual, pues que DDR. Es un dispositivo pues electromagnético pues el cual se coloca pues en instalaciones eléctricas pues para así poder tener las conexiones eléctricas alternas pues con el fin de proteger pues a las personas pues de accidentes provocados por el contacto pues con partes activas de las instalaciones pues, sea contacto abierto o con elementos sometidos a un potencial debido pues. Y gracias a todo lo aprendido en clase pues y esta investigación pues nos lleva pues o nos hace llegar pues a una conclusión de que los dispositivos de mando y distribución pues lo vemos en el día a día y por ello forman parte esencial de lo que es la automatización industrial. Muchas gracias, ingeniero.